Vamos a leer desde el 17, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito seas, Padre Celestial, te alabamos en esta hora. Mereces todo nuestro amor. Oh Dios, ensancha nuestros afectos, nuestros corazones para que te amemos. Que a través de la predicación de hoy podamos crecer en el conocimiento y en fe y en amor, en santidad. Condúcenos a eso por amor de ti mismo. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. En los versículos anteriores a estos que no leímos, nos dice el apóstol Pablo que los creyentes ya no podemos vivir para nosotros mismos. Es lo que dice en el 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La primera parte de este versículo parece decir que Cristo murió por todos, porque vean cómo dice, y por todos murió. Pero eso se echa por tierra si leen el siguiente párrafo que dice, para que los que viven. O sea, ¿por quiénes murió? Por los que viven. O sea, los que ya tienen vida espiritual. Entonces tú te darás cuenta que Cristo murió por ti cuando ya estés vivo, en sentido espiritual, cuando nazcas de nuevo, ¿no? Dice, para que los que viven, o sea, en sentido espiritual, ya no vivan para sí mismos, quiere decir, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si nosotros entendemos esto, que Cristo murió por nosotros y que resucitó por nosotros, entonces ya no podemos vivir para nosotros mismos. O sea, ya no podemos ser egoístas. ¿Para qué fuimos salvados? Para vivir para Cristo, para amarle, para servirle, para hacer su voluntad. Vivimos para su gloria. Esa es la función de la Iglesia de Cristo. Esa es la función de cada creyente individual. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 20 que los creyentes somos embajadores. ¿Qué cosa es un embajador? Un embajador es el representante de un gobierno extranjero. Entonces, todos los creyentes, ven, aquí esto se aplica a todos, somos embajadores. Un embajador lleva el mensaje de su gobierno, el mensaje de su rey, el mensaje de su presidente. Él no lleva un mensaje propio, él lleva el mensaje que le dan. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje que nosotros predicamos no es nuestro, o sea, no lo inventamos. Nos ha sido conferido por el Rey de Reyes. Los conquistadores de aquel tiempo enviaban embajadores para hacer conocer las leyes del país que les estaba conquistando. Entonces nosotros somos embajadores y nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra función como creyentes individuales y como iglesia es decirles a los demás que hagan lo que está aquí en el versículo 20, al final, que se reconcilien con Dios. El mensaje que nosotros les decimos no lo inventamos, repito. No, bueno, más aún, no es humano. Es un mensaje que viene de arriba. Entonces, cuando ustedes vienen, cuando vienen a este lugar, ustedes vienen a escuchar un mensaje de parte de Dios. No es algo nuestro. Nuestro mensaje no está nacido de la psicología, ni de la filosofía, ni de los criterios humanos, sino que viene de Dios. Este mensaje nada tiene que ver con la inteligencia humana. Dios ha hablado, Dios nos ha revelado su voluntad en su palabra,
y nosotros somos sus mensajeros, somos sus embajadores. Es un honor que nuestro Dios nos ha conferido. ¿En qué consiste nuestro mensaje? Ya lo dije, reconciliados con Dios. Entre el versículo 18 y el 20 se menciona 5 veces la palabra reconciliación y sus derivados. Esta es la gran noticia del Evangelio. Ya todo está hecho. Lo que tú tienes que hacer es reconciliarte con Dios. Esta es la mejor noticia que los hombres pueden escuchar. Les parezca correcto o no, les guste o no. Tú puedes reconciliarte con Dios. Me preguntó la doctora del Seguro Social, que a qué me dedicaba yo. ¿Qué creen que le contesté? Le dije, doctora, mi trabajo es el mejor trabajo del mundo. Y le dio risa y me dijo, yo podría decir lo mismo. Y le dije, sí, le digo, doctora, tal vez usted pudiera decir lo mismo. Pero hay una diferencia. Los doctores se ocupan de las enfermedades del cuerpo. Y los pastores y todos los creyentes podemos hablarles a los demás de las enfermedades del alma, del espíritu. Entonces vean ustedes la diferencia. Sí, la labor de los médicos es una gran labor, no cabe duda. Un médico puede hacer mucho bien, aunque también puede hacer mucho mal. Y un mensajero de la palabra igual. Así como podemos hacer mucho bien, podemos hacer mucho mal, ¿no? El trabajo de los pastores y de todos los embajadores de Cristo tiene una recompensa eterna. La recompensa de los médicos, pues no es el sueldo que les pagan, ¿no? Sí. Pero esta labor de ser embajadores no es algo que se aplique solamente a los pastores. Estoy diciéndoles que se aplica a todos los creyentes en general. Hay muchas personas que no necesitan de un cardiólogo, que no necesitan de un neurólogo, de un traumatólogo, pero todas las personas necesitan del Evangelio, todos, sin excepción. Los chinos, los rusos, los australianos, todos necesitan ser reconciliados. Aún quedan cavernícolas en África, pues los cavernícolas también necesitan ser reconciliados. Todos los intelectuales, todos los analfabetas, los ricos y los pobres, los borrachos, los drogadictos, los que no tienen ningún vicio también, los niños y los adultos, los jóvenes y los viejos, los hombres y las mujeres. En México hay millones de católicos. Todos necesitan ser reconciliados. ¿Qué esperanza hay para esa pobre gente? Fuera de Cristo no hay ninguna. Ellos esperan ser perdonados un día. Piensan que a lo mejor un día Dios tendrá misericordia de ellos, pero ellos no tienen ninguna base bíblica para eso. Tienen una esperanza muerta. Pero es triste decir también que en México hay millones de personas que asisten a una iglesia evangélica que necesitan ser reconciliados. O sea que ellos creen que por pertenecer a una iglesia evangélica ya están bien, pero no entienden que necesitan ser reconciliados. Son iglesias donde les han enseñado que tienen que hacer lo correcto, que tienen que portarse bien. Iglesias moralistas, iglesias legalistas. No hagas esto, no hagas aquello otro, y les hacen creer que algún día Dios tendrá misericordia de ellos. Pero es así, tienen esa esperanza. Recuerden que los santos católicos los beatifican después de que se puede comprobar que hicieron un milagro. Pero, ¿qué esperanza tendríamos nosotros, pobres y débiles humanos, de hacer un milagro? ¿Ustedes esperan un día poder hacer un milagro? Díganle ustedes a un pobre católico que puede ser reconciliado por lo que Cristo hizo en la cruz y que todos sus pecados serán perdonados, no lo creerá. Díganle ustedes a un evangélico que puede ser perdonado sin nada de obras y no lo va a creer tampoco. O creerá que no lo necesita, creerá que es bueno. Si ya les enseñaron, si ya les dijeron que son buenas personas porque se bautizaron, porque son miembros de esa iglesia, ¿cómo podremos convencerles de que tienen que nacer de nuevo, de que necesitan ser reconciliados? Tenemos que decirles a los pecadores que pueden reconciliarse con Dios. Dios es un Dios muy santo. Dios es un Dios terrible, con Dios no se juega. Pero aún así, tú puedes ser reconciliado con Dios.
con ese Dios al que ofendes todos los días, diariamente, desde la mañana y hasta la noche. Dios nos ha dado ese ministerio, es lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una pregunta, ¿por qué Dios nos dio este ministerio? ¿Porque somos mejores que los demás? Los demás son pecadores y nosotros no. Por eso les hablamos de este mensaje, no. Aún siendo creyentes pecamos, pero aún así Dios nos ha dado este ministerio. Acuérdense del caso de Noé. Dios le dio el ministerio de predicar el evangelio en aquel tiempo. ¿Pero acaso Noé era mejor que todos los antediluvianos? No, porque acuérdense de que hay un texto que dice, Noé halló gracia delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que Noé también merecía la muerte, igual que todos los que murieron en el diluvio. Pero Noé halló gracia delante de Dios y su familia. Entonces, nosotros predicamos el evangelio, pero eso quiere decir que nosotros como Noé es porque hemos hallado también gracia delante de Dios. Todos los embajadores de Cristo estamos en la misma situación. Vamos a ver algo acerca de este mensaje que Dios nos ha llamado a proclamar. En primer lugar, noten ustedes que esta reconciliación que somos llamados a proclamar es por la voluntad de Dios. ¿Qué dice el 18 otra vez? Y todo esto proviene de Dios. ¿Cuál todo esto? Bueno, vean el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si tú estás en Cristo, esto proviene de Dios. Si tú eres una nueva criatura, esto proviene de Dios. Dice, las cosas viejas pasaron. Si las cosas viejas han pasado para ti, todo esto proviene de Dios. Y aquí todas son hechas nuevas. Si todo es nuevo para ti, todo esto proviene de Dios. Todo el paquete, la salvación, la redención, la reconciliación, todo proviene de Dios. Esto no lo creen los arminianos. Ellos creen que todo proviene del hombre o de la cooperación del hombre, pero no, está claramente aquí escrito, todo esto proviene de Dios. Dios tomó la iniciativa en el asunto de la salvación, no el hombre. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros les rogamos que se reconcilien con Dios. Y cuando nosotros les rogamos eso, es como si Dios mismo les estuviera rogando. Pero es increíble esto. Un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que vino al mundo y se encarnó para rogarnos que nos reconciliáramos con Él. Eso es increíble. En la gran mayoría de las religiones que hay en el mundo, no entienden nada de esto. Esto es algo completamente desconocido para ellos. Los hombres se han inventado un Dios a su gusto. Los dioses falsos que ellos han inventado no tienen nada parecido a esto. Un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios que haya venido a buscarnos para que nos reconciliáramos con Él. Los dioses falsos son indiferentes. Los dioses falsos son crueles, son hostiles. No tienen nada de amor, no pueden tener nada de eso. Fuera de este libro, de la palabra de Dios, no hay ningún otro libro en el mundo que nos hable de un Dios amoroso y perdonador. No lo hay. Recuerden ustedes en este momento el caso de Elías, cuando retó a los profetas de Baal para que a ver quién podía demostrar quién estaba a favor del Dios verdadero. ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Cada quien ordenó su altar y les dijo, ustedes son los más, pues ustedes empiecen a invocar a Baal a ver si Dios les responde. El Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y estaban ahí sajándose con cuchillos y brotaban la sangre y clamaban y gritaban y el Dios Baal no respondía. ¿Por qué se sajaban con cuchillos? Porque ellos pensaban que su Dios les demandaba eso. Ellos creían que agradaban a su Dios de esa manera. No respondía Baal porque Baal no es un Dios real. Dice, a lo mejor está dormido. Dice, griten más fuerte. A lo mejor anda de paseo. ¿Sí? Pero insistan, le dice, y a lo mejor Dios les escucha. Y sabemos qué fue lo que ocurrió. Era imposible que Baal respondiera. Un Dios falso puede preocuparse por la gente que sufre. Los dioses falsos no pueden ayudar a nadie.
Los que adoraban a Moloch, ellos tenían la creencia que Dios siempre estaba enojado y que había que aplacarlo. ¿Y cómo trataban de aplacarlo? Pues sacrificando a sus dioses, a sus hijos, a sus hijas. Quemaban a sus hijos. ¿Por qué lo hacían? Porque querían aplacar la ira de su dios falso. O sea, en la mente de aquellas personas no podía caber que Dios pudiera ser amoroso. No podían entender eso. Ellos tenían la esperanza de que si quemaban a sus hijos, tal vez su Dios pudiera ser propicio para con ellos y pudiera bendecirlos. Pero vean, quemaban a sus hijos, pero no podían estar seguros. O sea, quemaban a un niño y luego quemaban a otro y luego a otro, pero no podían estar seguros de eso. ¿Cómo es posible que si no podían estar seguros, tuvieran que estar sacrificando niño tras niño? Aquellos dioses eran sangrientos, eran crueles, pero el Dios de la Biblia no es así. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué vino? Porque se compadeció de nosotros. Hay algunos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Pero los que piensan así no entienden el Antiguo Testamento, ni tampoco el Nuevo. Los que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, dicen, un Dios que ahogó a millones de criaturas, a millones de personas en el diluvio, no puede ser un Dios amoroso. Un Dios que envió fuego y azufre sobre Sodoma, donde murieron miles de personas también, no puede ser un Dios amoroso. En el Antiguo Testamento ustedes pueden leer que Dios les dijo a los israelitas que cuando entraran en la tierra prometida mataran a todos los cananeos. A todos, dice, mátenlos a los hombres, a las mujeres, a los niños, a todos mátenlos, dice. ¿Cómo es posible que un Dios bueno y amoroso puede dar órdenes semejantes? Y los que creen que tampoco el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, se basan, por ejemplo, en temas como el de la elección. Dice, un Dios que escoge a unos para ser salvos y a otros no. ¿Puede ser un Dios bueno, un Dios amoroso? Y volviendo a lo del Antiguo Testamento, dice, sí, Dios sacó a los israelitas de Egipto. ¿Pero qué hizo? Mató a muchos egipcios ahí en el mar. ¿Cómo podemos creer en un Dios que hace cosas malas para poder hacer cosas buenas? No pueden creer que ese Dios haya sido un Dios amoroso. Recuerden el caso de que unos muchachos se burlaron de un profeta y le gritaron calvo, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Dios dio la orden y unos osos bajaron del monte y despedazaron a esos muchachos. Por órdenes de Dios, muchos muchachos murieron por burlarse de un profeta. Dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿no se le pasó la mano a ese Dios? ¿Cómo es posible? Pero escuchen, estas personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, no entienden que Noé, por ejemplo, les ofreció la reconciliación, les predicó el Evangelio durante 120 años y se burlaron de él. Entonces la pregunta es, no por qué Dios les quitó la vida, la pregunta es, ¿por qué si eran tan malvados aquellos hombres de antes del diluvio, Dios permitió que vivieran 600, 700, 800, 900 años y no murieron? Merecían la muerte, pero Dios no se las quitaba. Dios les ofreció la paz por medio de Noé, pero no la aceptaron. Entonces Dios no fue cruel, Dios no fue indiferente, Dios les rogó por medio de Noé. Los antediluvianos merecían la muerte, ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado no son las felicitaciones, no son las alabanzas, lo que merecen es la muerte. Dios soportó a los antediluvianos por siglos, pero su pecado llegó al colmo y Dios les pasó la factura. Hay personas que les va mal y empiezan a blasfemar, empiezan a murmurar y le dicen a Dios, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Si ellos entendieran lo que merecen, no se quejarían. ¿Qué es lo que merecen? Merecen la muerte. Siempre estaremos mejor de lo que merecemos, créanlo.
Ninguno de nosotros merece vivir. Todos merecemos la muerte. Pero los pecadores viven. Aunque los pecadores merecen la muerte, los pecadores viven. Los pecadores están por todas partes. Progresan, les va bien, trabajan, tienen hijos, tienen nietos, tienen bisnietos, reciben sus diplomas, reciben sus títulos, se enamoran, se casan y Dios les da hijos sanos. Merecen la muerte y Dios les da todo eso, les da dinero y se lo gastan en lo que quieren. Díganme, ¿por qué es así con los pecadores? Porque Dios es bueno. Se gastan el dinero que Dios les da, respiran el oxígeno de Dios, pero aún así blasfeman en su cara. Y dice en Romanos 2 que Dios tiene el propósito con esa benignidad de guiarlos al arrepentimiento. ¿Y qué hacen? Se burlan. No obedecen a ese Dios. No quieren saber de Él. Vean 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Dios es el Salvador de todos los hombres? ¿Acaso este versículo habla de universalismo? A fin de cuentas, entonces, ¿todos los hombres serán salvos? Eso es lo que parece decir este versículo. Pero entonces, ¿a qué se refiere con eso de que Dios es el Salvador de todos los hombres? Escuchen, la palabra salvación no siempre se aplica a la salvación del alma, también se aplica a la salvación del cuerpo. Entonces, Dios es el Salvador de todos los hombres en sentido físico, que mereciendo la muerte, Dios les salva la vida física, merecen la muerte, pero Dios preserva su vida. Hay hombres muy malvados, pero muy malvados, que les va muy bien económicamente y están muy sanos físicamente, son muy inteligentes y usan su inteligencia para el mal. Dios los bendice, Dios les da todo lo que tienen, Dios preserva su vida, es su Salvador. Pero vean lo que dice, mayormente de los que creen. Esta palabra mayormente se puede traducir como especialmente. Si es el Salvador de todos los hombres en sentido físico, especialmente de los que creen, o sea, en sentido espiritual. Hay personas malvadas que de repente se enferman de una enfermedad muy grave, que van con el médico, que toman el medicamento y sanan. ¿Sanan gracias al medicamento? ¿Sanan gracias al médico? ¿Gracias a su dinero? No, sanan gracias a la misericordia de Dios. Si Dios no quiere que tú sanes, no sanarás aunque vayas con el mejor médico del mundo. Los mejores médicos del mundo también se enferman, también se mueren. Entonces, Dios es el Salvador de todos. ¿Saben por qué? Porque Dios no les da lo que merecen, aunque lo merecen. Por eso. Imagínense ustedes qué pasaría con un hombre si la primera vez que se emborrachara, se muriera. ¿Qué pasaría? Que se acabarían los borrachos. Imagínense que el hombre que adultera por primera vez, en ese momento que adulterara se muriera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Merecen la muerte, ¿eh? Pero Dios lo dice, ¿no? Que viva. Pero como Dios no los castiga, siguen pecando y pecando y pecando, porque piensan que a fin de cuentas Dios no los va a castigar. Escuchen, ay de nosotros si Dios nos fuera a castigar cada vez que pecamos. Pobres de nosotros. Pero no solamente es un Dios paciente, es un Dios que está dispuesto a reconciliarnos con Él. Él es el ofendido. Él fue el que diseñó la forma como podríamos reconciliarnos con Él. Tenía que ser así. La forma no la íbamos a diseñar nosotros, que somos los ofensores. Él fue quien lo hizo. Entonces, esta reconciliación de la que somos embajadores debe ser en sus términos forzosamente y no en los nuestros. Para que me entiendan mejor, si nosotros somos ofendidos por escuchen, si una persona nos ofende y nosotros lo ofendemos también, quedamos distanciados.
quedamos enojados, dejamos de hablarnos. Entonces necesitamos reconciliarnos ambos, porque a ambos nos ofendimos. Pero vean, Dios nos invita a reconciliarnos, pero nosotros lo ofendimos a Él. Él no nos ofendió a nosotros. ¿Qué mal nos ha hecho Dios? Entonces, aunque lo hemos ofendido una y otra vez, Dios nos ofrece la reconciliación. Eso es increíble. Si tú le saludas a una persona y esa persona no te contesta el saludo, tal vez tú digas, no le saludo y ya, no quiere que le salude. Pero Dios no es así. Aunque lo ofendimos y lo rechazamos y lo menospreciamos, Dios nos busca. Es increíble esto. Él, a quien calumniamos, que ofendimos, que insultamos, que blasfemamos, vino a buscarnos para que nos reconciliáramos con Él. Es increíble. Cristo lloró porque los judíos rechazaron su evangelio. ¿Cómo es posible que Dios llore porque rechazamos su ofrecimiento, su reconciliación? Acuérdense ustedes del caso del hijo pródigo. Lo que hizo el pródigo merecía la muerte. Blasfemó a su padre. Lo que él hizo trajo reproches sobre su papá y sobre toda la familia. Según la cultura judía, un hijo que hacía semejante cosa como la que hizo aquel pródigo, si sufría, qué bueno, se lo merece. Pero ¿cómo acabó ese hijo? ¿Se acuerdan? Malgastó el dinero, acabó cuidando cerdos, y ya estando por allá volvió en sí y dice, voy a regresar con mi papá, le voy a pedir trabajo, aunque yo no me acepte como su hijo, le voy a pedir trabajo, a ver si me quiere dar. Regresó todo derrotado, todo fracasado, regresó oliendo a cerdo. ¿Qué hizo su papá? Es increíble. Lo abrazó y lo besó y lo mandó a que lo bañaran y que lo vistieran. Es increíble eso. Lo que hizo el papá del pródigo con él es exactamente un retrato de lo que es la reconciliación. Entonces ya vimos que la reconciliación es por la voluntad de Dios, no por la nuestra. Pero ahora vean en segundo lugar, la reconciliación es por el acto del perdón. Versículo 19, segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Estas palabras son las que hablan del perdón que Dios nos ofrece. ¿Cómo podríamos acercarnos a Dios si Él no nos perdonara? Es imposible. Dios es muy santo y Él no puede tolerar el pecado. Lo que merecemos es la muerte. ¿Cómo podríamos acercarnos a Él sin perdón? No se puede. Si Dios no te perdona, tú no puedes acercarte a Él. Y yo creo que aquí cabe el comentario de que porque muchas personas no pueden orar. Si tú no puedes orar, es que Dios no te ha perdonado. Porque todos los que son perdonados instintivamente oran. Saben que Dios es su Padre. Si tú nunca has podido orar realmente, es que Dios nunca te ha perdonado. Ven, Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vean lo que dice esta palabra amplio, es una palabra increíble. Esta palabra amplio significa que el perdón de Dios no es pequeñito, es un perdón grande. ¿Por qué es un perdón grande? Porque Dios es muy grande. Nuestros pecados han sido muy grandes, pero el perdón de Dios es todavía más grande, la misericordia de Dios es todavía más grande. Es increíble esto. Aunque tú hayas pecado terriblemente, aunque a nadie le hayas contado algunos pecados que tú cometiste,
Dios te perdonará si te arrepientes. Dios no perdona de mala gana. A lo mejor así a veces perdonamos nosotros, como de mala gana, pero Dios no lo hace. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que no se acordará de ellos. Los cubrirá de modo como si no pudiera verlos. Y dice el Salmo 103, el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oigan, agárrenle la palabra. Dios no se acordará de tus pecados si te arrepientes. Entonces, vean, ya vimos, la reconciliación es por la voluntad de Dios. La reconciliación es por el acto del perdón. Pero ahora vamos a ver otra cosa. La reconciliación es por medio de la fe. Vuelvan a su texto en 2 de Corintios 5. Vean lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, se refiere a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero yo estoy hablando que la reconciliación es por medio de la fe. Pero aquí en el versículo 21 no aparece la palabra fe. Entonces, ¿de dónde me baso para decir que la reconciliación viene por medio de la fe? Porque vean cómo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tú tienes que creer que Cristo nunca pecó. ¿Sí? Tienes que creer en eso. El pecador eres tú. Dios no es pecador, Dios no comete ningún error. Todos los errores son nuestros, no de Él. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Tienes que creer también esto, que Cristo fue hecho pecado por ti. O sea, no basta con que lo escuches, tienes que creer en eso. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por ti mismo nunca serás justo. Por ti mismo nunca. Tú tienes que creer que la justicia que Dios exige de nosotros está en Cristo, no en ti. Por ti mismo, por muchas buenas obras que tú hagas, tú nunca serás justo. Porque por muchas obras buenas que pudieras hacer, siempre harás malas. Entonces, la justicia que Dios requiere es la justicia de Dios mismo. Y es en Cristo que somos hechos justicia de Dios. En Él, dice, en Cristo. Entonces, si tú crees en lo que Cristo hizo en la cruz, si tú crees que Él fue puro y santo, y tú vienes a Él en arrepentimiento a Él, entonces tú eres perdonado. Pero escucha, si vienes a Cristo, no basta con que vengas al culto, tienes que venir a Cristo. Porque si tú no acudes a Cristo, tú nunca serás salvo. El asunto entonces no es que vengas aquí, el asunto no es que te bautices, el asunto no es nada más que leas la Biblia y ores, tienes que venir a Cristo. El asunto es que te arrepientas y creas en Él. De otra manera no habrá perdón. Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Pero hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede perdonar a los que no se arrepienten. Si tú no te arrepientes, Dios no te perdonará. Tienes que estar dispuesto a dejar tu pecado. Escucha. Tienes que estar dispuesto a dejar todo pecado. No solamente lo reconozcas. No solamente lo confieses. Tienes que dejarlo. ¿Por qué lo enfatizo? Hay muchos que creen que basta con que le pidan perdón a Dios por lo que han hecho. No basta con que le pidas perdón. Tienes que dejar el pecado. De nada sirve que llores por tu pecado. Tienes que dejarlo. Hay personas que lamentan sus errores, que lamentan sus pecados por años, pero no los dejan. Yo les pregunto, ¿ustedes de veras quieren dejar su pecado? ¿De veras quieren eso? Les pedimos que vengan a Cristo, que le entreguen su vida a Cristo, que se sometan a Él. ¿Saben por qué muchas personas no son salvas? Simplemente por esto, porque no quieren dejar su pecado. Si ustedes no quieren dejar su pecado, no pueden ser perdonados. Ustedes quieren que Dios los reciba con los brazos abiertos y no quieren dejar su pecado, es imposible, no se puede. El que encubre sus pecados no prosperará.
Pero el que los confiesa y se aparta, no basta con que los confiesa, con que los confiese. El católico va con el cura y se confiesa de sus pecados, pero no los deja. ¿De qué sirve que los confiese? Además se los confiesa a la persona equivocada, se los confiesa al sacerdote. No, confiésaselos a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo era niño, cuando Cristo era un jovencito, Él vivió en Nazaret, vivió al lado de su padre, él aprendió la carpintería, etc. La gente conocía a sus papás, la gente conocía a Jesús. Vean, Nazaret no era un pueblo muy grande en aquel tiempo. Entonces, Jesús era conocido, pero ¿saben en qué sentido era conocido? En que era un muchacho santo. Cuando Jesús era un jovencito, Él era un muchacho santo. Los que lo conocían sabían que era un jovencito diferente a todos los demás. Pero recuerden que empezó su ministerio, empezó a hacer milagros y un día regresó a Nazaret, donde había sido criado. Entonces entró en la sinagoga, le dieron el rollo del profeta Isaías, leyó unos versículos y empezó a predicar. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan cuando predicó en Nazaret? En síntesis le dijo: yo soy el Mesías prometido en las Escrituras. Yo soy. Cuando Cristo dijo esas palabras, ¿qué deberían de haber hecho los de Nazaret? Hubieran caído de rodillas, reconociendo sus pecados. Cristo les dijo: les traigo las buenas noticias de salvación. Dice: a los pobres, a los ciegos, a los oprimidos, a los quebrantados. ¿Qué daba a entender con eso Jesús? Que el evangelio era para gentes minusválidas, para gente muy pobre. No estaba hablando en sentido literal, estaba hablando en sentido espiritual. Cristo dijo que traía la libertad a los cautivos del pecado, a los prisioneros de su pecado, a los pobres en sentido espiritual, a los oprimidos del diablo, a todos los ciegos, a los que creen que no ven, a los que entienden que no entienden. ¿Me explico? A todos los que reconocen que están en tinieblas. Y eso no les gustó a los judíos que lo escucharon. ¿Saben por qué? Porque ellos creían ser buenos. Dicen: nosotros no somos pecadores, nosotros no estamos ciegos, nosotros no somos prisioneros de ningún pecado, somos buenos. Cristo les ofreció el mensaje de reconciliación, pero dijeron: no necesitamos ser reconciliados. Nosotros les decimos: reconcíliese con Dios, pero si ustedes creen que no son pecadores, si ustedes creen que están bien, para ustedes no es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente para el que lo necesita, es para el que lo quiere. Pero si ustedes no lo quieren, ustedes tendrán que sufrir las consecuencias. Aquellos fariseos que escucharon a Jesús eran fieles a su religión. Ellos decían: estamos bien. ¿Cómo nos habla esto de que Dios está enojado con nosotros? Lo hemos dicho otras veces y lo repito. Una persona que da sus diezmos, una persona que da sus ofrendas y que lee su Biblia, ¿cómo se convencerá de ser una persona pecadora? ¿Cómo? Estoy cumpliendo con mi deber. Los que son malos son los demás, no yo. Como aquellos fariseos no les gustó lo que Cristo les predicó en la sinagoga, trataron de matarlo. Oigan esto. Cuando trataron de matar a Jesús, Jesús ya era reconocido como el profeta que era. Él ya era famoso. Pero se ofendieron porque Cristo les dijo que eran pecadores. Les dijo que necesitaban ser reconciliados. Cristo les dijo a aquellos fariseos que eran pecadores iguales que sus ancestros, que mataron a los profetas, que los apedreaban. Pero ellos no querían aceptar eso. ¿Y qué pasó? En ese momento no pudieron matarlo, no se salieron con la suya, pero a fin de cuentas se salieron con la suya. A fin de cuentas lo mataron. Les habló, ¿saben también de qué? Ahí en la sinagoga, no lo mencioné, les habló de la soberanía de Dios. Vean, he aquí el quid de la cuestión. A muchas personas no les gusta eso, de que Dios sea soberano. Ellos quieren ser soberanos. Pero ¿en qué sentido les dijo de un Dios soberano? Les dijo que Dios mandó a Elías con una viuda de Sarepta. Dice, había muchas viudas en Israel,
¿Por qué no manda Elías con una viuda israelita? Mejor con una viuda extranjera. Les dijo también que Dios sanó a un leproso extranjero. Habiendo tantos leprosos en Israel, ¿por qué sanó a un leproso extranjero, a Naamán el sirio? Cuando escucharon eso se enfurecieron. Pero díganme, ¿no sabían aquellos fariseos estas cosas? ¿No sabían que Elías fue enviado a una viuda extranjera? ¿Y por qué fueron capaces de querer matar a Cristo? Nada más porque les dijo que eran pecadores y porque ellos no quisieron reconocerlo, no quisieron reconocer que estaban mal, no creían necesitar perdón. ¿Saben una cosa? Una persona le puede pedir perdón a Dios sin pedírselo. ¿De qué sirve que le pidas perdón a Dios todas las noches si al día siguiente vas a volver a lo mismo? Quiere decir que le pediste perdón de dientes para afuera, porque si hubieras sido sincero, hubieras dejado tu pecado. Debes estar dispuesto a dejar ese pecado que tanto amas. A lo mejor has tratado de dejar ciertos pecados, o digamos uno solo. Si hay un pecado que te domina, un pecado que resalta en tu carácter, a lo mejor has tratado de dejarlo y no has podido. Y tú piensas, bueno, no he podido dejar ese pecado, pero quiero. Estoy dispuesto, pero no he podido. No. Si no has podido, no eres salvo. No has sido perdonado. De nada sirve lo que tú crees que son buenas intenciones o lo que es una buena disposición en ti. Si no has dejado tu pecado, tú no eres salvo y estás en grave peligro. La reconciliación es por la voluntad de Dios. La reconciliación es por el acto del perdón y es por medio de la fe y el arrepentimiento. ¿Cómo puede un Dios que es justo y que es santo perdonar a un culpable y seguir siendo justo? Esto lo hemos visto muchas veces y voy a repetirlo. Si somos culpables, si somos pecadores, lo que merecemos es la muerte. Pero entonces, ¿cómo Dios nos perdona? Y sigue siendo justo Él. Porque entonces, si nos perdona siendo culpables, Él sería nuestro cómplice. Dios no puede perdonar así como así. Escuchen, Dios no puede perdonar así como así. Muchos piensan, bueno, si no me arrepiento aquí, el día que yo me muera, llego al cielo y pues allá le pido perdón y pues tiene que perdonarme. No, tienes que arrepentirte aquí y no estar esperando pedirle perdón allá. Vamos a suponer que agarran a un famoso sicario, a un criminal, asesino, narcotraficante, etc. Lo agarran y lo llevan a juicio. Y se sincera delante del juez y le dice al juez, señor juez, reconozco que soy culpable. Sí, maté a tantos. He hecho mucho daño. Soy culpable. Si reconoce ser culpable, ¿el juez debe de soltarlo? ¿Debe dejarlo libre? No, debe de castigarlo. Aunque reconozca ser culpable. Entonces, escucha, si tú reconoces que eres pecador, eso no basta para que tú seas perdonado. Sí, Señor, reconozco que ando mal. Eso no basta para que tú seas perdonado. Tienes que dejar el pecado. Los culpables tienen que ser castigados. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no puede pasar por alto el pecado. No puede minimizar el pecado. Vean cómo dice el versículo 21 otra vez. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? El único en este planeta que no ha conocido pecado es Cristo. Pero vean lo que dice, lo que hizo el Padre con él. Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí estoy introduciendo el cuarto punto. La reconciliación es por medio de la sustitución. El justo que es Él, pagando por los injustos que somos nosotros. Eso debe ser música celestial para todos. Hay algunos que dicen que Dios convirtió a Cristo en un pecador en la cruz. O sea que en ese momento, cuando Cristo estaba en la cruz, Él era un pecador. Por eso murió. La paga del pecado es muerte. Si Cristo murió es porque Él era un pecador. Cargó nuestros pecados, o sea, se hizo personalmente pecador en nuestro lugar. Esa es una blasfemia.
Cristo no fue pecador ni antes de ir a la cruz, ni en la cruz tampoco. Él era inocente, puro y sin mancha, lo dice Pedro. Si se hubiera convertido en un pecador al estar en la cruz, hubiera merecido la muerte y no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó porque Él era personalmente inocente. Cargó nuestros pecados en la cruz, pero personalmente Él era inocente. A Cristo se le llama el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y es por eso que estando en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Si nosotros nos sentimos desamparados, ¿ustedes se han sentido desamparados alguna vez? Bueno, pues ni se pregunten por qué. Ustedes saben por qué están desamparados. ¿Por qué? Porque son pecadores. Los pecadores tienen que ser desamparados, pero Cristo fue desamparado sin ser un pecador. Pero fue desamparado porque fue nuestro sustituto. Los que merecíamos el desamparo éramos nosotros, no Él. Él sufrió el desamparo que nosotros merecíamos. Dios lo hizo pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios lo trató como si Él hubiera pecado. Pero Él personalmente era inocente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Cristo en la cruz se hizo personalmente culpable. Pero Él personalmente era inocente. Dios castigó a Cristo por mis pecados. Entonces, Él sufrió el castigo que yo merecía. Esto se llama sustitución. Cristo es el sustituto de todos los que creen en Él. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro. Cristo llevó nuestra maldición. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos llevar la bendición. Él el maldito y nosotros los benditos. Es increíble. Nuestros pecados fueron puestos a su cuenta. Eso se llama imputación. Nuestros pecados fueron puestos a su cuenta, pero Él no debía nada. Dice, ¿cuánto te deben ellos? Yo pago, ponlo a mi cuenta. Entonces, Dios cargó a su cuenta todas nuestras deudas de millones y de millones de creyentes. Eso es imputación y está junto con la sustitución. Todos los pecadores que no se arrepientan de sus pecados, ¿a dónde irán? Al infierno. ¿Y cuándo saldrán de ahí? Hasta que paguen el último cuadrante, hasta que paguen la última pequeña deuda, la última monedita. ¿Y cuándo será eso? Nunca. ¿Cuándo terminarán de pagar? La eternidad no bastará para que paguen. Es por eso que el infierno es eterno, porque los que van al infierno no pueden pagar. Si no pueden pagar aquí, mucho menos en el infierno. Otra pregunta, ¿cómo fue que Cristo pagó tanta deuda de millones y millones de personas, si solamente duró 3 horas en la cruz? ¿Cómo es posible que en 3 horas Él pagó tantísima deuda? El otro día yo se los comentaba, ¿se acuerdan? ¿Por qué Dios no mandó a Cristo ya adulto? ¿Por qué tuvo que nacer como un niño en el vientre de la Virgen María? ¿Por qué no lo mandó ya siendo adulto un lunes, lo arrestan el miércoles, lo matan el jueves y resucita el viernes, el sábado, y ya se arregló todo? No. Cristo tenía que vivir una vida de obediencia. Se sujetó a la ley, se sujetó a sus padres. O sea, su vida puesta en nuestra cuenta. No solamente su obediencia pasiva, sino su obediencia activa. ¿Me explico? La obediencia antes de morir y la obediencia a la hora de su muerte. Si Cristo se hubiera defendido y no se hubiera dejado matar, simplemente no hubiera podido pagar por nosotros. Era necesaria su obediencia antes de morir y al estar muriendo. Entonces somos salvos por ambas obras. Cristo tenía que aprender a obedecer. ¿Qué necesidad tenía de venir al mundo y obedecer a sus padres? Él era Dios, Él no tenía ninguna obligación, pero Él obedeció. Toda su obediencia fue puesta en nuestra cuenta. Su vida, nuestra vida por su vida. Cristo tenía que cumplir toda justicia. Por eso se bautizó también. Cuando Cristo se bautizó, se identificó con los pecadores, pero Él no era pecador. Entonces, Cristo murió nuestra muerte y nosotros vivimos su vida. Y es por eso, cuando los creyentes llegamos al cielo, que ya no habrá condenación para nosotros. Escúchenlo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando lleguemos al cielo no habrá condenación, pero ahorita tampoco. No vamos a decir que ahorita sí la hay y entonces no la habrá, no.
ni la habrá ni la hay tampoco ahora. Si pecamos aquí, ¿qué pasa? Somos disciplinados para que ya no seamos castigados allá. Cristo fue castigado en la cruz, Él sufrió nuestro castigo y ya no seremos castigados allá. El día que todos los pecadores serán castigados, los creyentes todos irán a la gloria. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Es por esto que vivimos. Esta es la función de la iglesia y de cada creyente individual. Esta es nuestra misión, ir por todo el mundo y decirles a los pecadores lo que Cristo hizo y pedirles que se reconcilien con Dios. No hay noticias más maravillosas que estas. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. ¿Hay aquí alguno que no lo ha hecho? Lo invito a que lo haga otra vez. Reconcíliense. Vean Isaías 41. Isaías 41, 41:11. He aquí, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Vean lo que dice. Todos los que se enojan contra Dios serán avergonzados y confundidos. ¿Qué ganan ustedes con enojarse con Dios? Si ustedes tienen algo contra Dios, Dios no gana nada. Si ustedes están enemistados con Él, reconcíliense ahora. Si les ha ido mal en la vida, si ustedes han sufrido mucho y están resentidos contra Dios, dejen ese resentimiento, depongan sus armas, arrepiéntense y Dios los recibirá. De nada sirve. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden. ¿Qué necesidad contender contra Dios, pelear contra Dios? Vean otro texto en Job 9. Job 9:1. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, yo no puedo justificar con él, dice. Yo entiendo que soy pecador. Job entendía que él era pecador. Dice, si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. O sea, ¿cómo puede un hombre contender contra Dios? Y dice el 4, él es sabio de corazón, se refiere a Dios, y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Esta palabra endureció se puede traducir también como enojó. ¿Quién se enoja contra Dios y le va a ir bien? Nadie. Si ustedes están enojados con Dios, olvídense, no les va a ir bien. Vean otro texto ahí mismo en Job, en el capítulo 22. Job 22, 21. Vean lo que le dice un amigo a Job. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Esto mismo se los digo yo a ustedes. Vuelvan ahora en amistad con Dios y tendrás paz. O sea, amístate con Dios. No le guardes rencor. ¿Estás enojado con Dios por la vida que has tenido? ¿Por la pareja que te tocó? ¿Por los hijos que tienes? ¿Porque no terminaste tu carrera? ¿Porque estás ganando poco? Por eso estás enojado con Dios. Olvídate. No le guardes rencor a Dios. Dios no comete ningún error. Dios te ha dado lo que Él ha querido darte. Nada ganas con enojarte con Dios. Vuelvan a 2 de Corintios. Dios no necesita ser reconciliado. Ustedes son los que necesitan eso. Ya vimos el versículo 21, ¿no? Pero vean lo que dice 6:1, que está relacionado con lo anterior. Dice, así pues, la palabra pues conecta lo que estábamos por leer con lo que dice anteriormente, ¿no? Así pues,
nosotros, como colaboradores suyos, o sea, colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, los exhortamos no solamente a que se reconcilien, también los exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la gracia de Dios puede ser recibida en vano? Sí. Vean, la gracia de Dios nunca es en vano, pero puede ser recibida en vano si ustedes no la reciben. ¿Me explico? Es como si dijera yo, Cristo murió en la cruz por tus pecados, pero eso a ti de nada te sirve si tú no te arrepientes y crees en Él. Entonces, la gracia de Dios a ti no te aprovecha para nada. Es como dice Pablo en otra parte de la gracia, habéis caído. Conociste la salvación por gracia. El ofrecimiento es gratuito. Dios te dice que te va a perdonar todos tus pecados. Ah, pero no quieres arrepentirte. Entonces, ¿de qué sirve que escuches la gracia? A ti no te va a servir de nada. Y el día del juicio, la condenación para ti será terrible, será peor que si no hubieras conocido el Evangelio, porque Dios te va a decir, yo te dije que la salvación era gratis, que la salvación era por gracia, ¿no quisiste aceptarla? ¡Qué locura! Vean, porque dice el versículo 2, obviamente se relaciona con lo que ella dijo en el versículo 1 y los versículos anteriores, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, esto está sacado de Isaías 49, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Recuerdan ustedes lo que quiere decir la palabra he aquí? Esta frase, he aquí, habla de algo notable que está por decir. Algo muy importante. Fíjense bien. Paren el oído. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No te esperes para mañana. Si te arrepientes ahora, si te reconcilias ahora, Dios te perdonará todos tus pecados. Los arrojará al fondo del mar, no se acordará de todos tus pecados. Pero, si tú no quieres dejar tu pecado, ay de ti. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo lejos de ti. Más vale que entres con un ojo al cielo y no con los dos ojos al infierno. Ese pecado que tanto amas, tienes que dejarlo. Reconcíliate con Dios, amístate con Él y tendrás paz. Dios no tiene la culpa de nada. Escuchen, si nos ha ido mal en la vida, es culpa nuestra. Nunca es culpa de Dios. Reconciliémonos con Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la uses y que salves a los que no son salvos. Tú sabes quiénes son. Porque tú eres todopoderoso, porque el poder está en tu mano y tú puedes salvar a cualquiera. Gracias, Padre, por la gran obra que Cristo vino a hacer. Gracias porque nos has hecho tus embajadores. Oh Dios, que no callemos este mensaje precioso, que hay tantas personas que viven alrededor de nosotros que no te conocen y que perecerán si no se arrepienten. Danos conciencia de esto y déjanos sentir lo que tú sientes por los pecadores que se están perdiendo y no dejes que nos endurezcamos nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.